7:31 en el tiempo del centro. Le doy la bienvenida a este espacio a Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Fernando, buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucha discusión en torno del aeropuerto Felipe Ángeles, que comenzó operaciones el día de ayer, que si está lejos o no está lejos, que si está bonito o no está bonito. Yo creo que, bueno, buena parte de esta discusión pues cae en la opinión, pero creo que el tema fundamental, Fernando, no sé si estés de acuerdo, es si esta obra de infraestructura pues va a servir para mejorar la competitividad del país o simplemente desahogar un aeropuerto, el Benito Juárez, que se encuentra rebasado y en condiciones pues muy precarias. Mira, efectivamente señalas un gran punto. Fíjate que el aeropuerto Benito Juárez está saturado desde hace muchos años. Es un problema que lleva arrastrándose más de 30 y obviamente el propósito de construir un aeropuerto o reacondicionar que era militar a un aeropuerto mixto que combinara operaciones comerciales era precisamente desconcentrar el aeropuerto. El año pasado en el 2021 registró 36 millones de pasajeros. Si lograran atraer la tercera parte, ya no la tercera, la décima parte, es decir, 3.5 millones de pasajeros al año o también 12 millones, que sería lo ideal, pues podríamos hablar de un descongestionamiento inmediato. Eh, si no, estaríamos viviendo todavía el riesgo de tener un incidente o un accidente como se han estado reportando últimamente en los cielos del Valle Metropolitano, con riesgos de colisión entre aeronaves, según controladores aéreos expertos y pilotos, que obviamente son los principales usuarios de este sistema de transporte aéreo. ¿Cómo podría lograr, sé que no es por decreto, no puede ser por decreto, cómo lograr que el aeropuerto Felipe Ángeles pues tenga entre 3.5 millones de pasajeros y 12 millones de pasajeros, las cifras que tú mencionabas? Primero, otorgándole la certidumbre a los inversionistas. ¿A quienes me refiero? A las aerolíneas mismas. Por eso es sintomático que no haya aerolíneas extranjeras operando desde el día de ayer, salvo la venezolana, pero y alguna otra que habrá anunciado que próximamente o en los próximos meses se incorporará. Eso es de esperarse. Se irán incorporando, así como irán resolviendo algunos problemas o algunos retrasos en otras obras complementarias que ya han de saber, sobre todo las conexiones terrestres, las bodegas de carga y otras obras que están pendientes todavía por concluirse ante la fecha pues simbólica y también contundente de estrenarlo a toda costa ayer 21 de marzo. Aquí lo que se trata es de darle certidumbre a la inversión para que precisamente por eso se incorporen, inviertan firmas comerciales en los aeropuertos. Estos dos factores son importantes, las aerolíneas y las firmas comerciales, precisamente porque dan sustento al aeropuerto. Las rentas que ingresan por ese concepto y por los servicios que van a consumir también del aeropuerto, permiten tráfico de personas y esas personas se convierten también en un círculo virtuoso de productividad, de fuentes de empleo, de mayores inversiones, etcétera. Aquí, por decreto, obviamente no van a funcionar, pero te puedo dar un tip, mi estimado Pascal, y al gobierno federal de una vez también. El aeropuerto se puede concentrar de inmediato en un 10%, según cifras oficiales. No tienen a qué aterrizar en el actual aeropuerto las avionetas y los jets ejecutivos, por ejemplo. Esos se pueden ir a Toluca, que es la vocación real del aeropuerto, iniciado así en los 90s y que funcionó bien. Por un momento después dejaron de operar, pero inició bien. Las operaciones de carga, que también ocupan espacios aquí en horarios de mayor saturación, podrían irse a otro aeropuerto, como en su momento fue Puebla, dada la cercanía con las instalaciones de una ensambladora automotriz muy famosa en el mundo y que tenía vuelos directos con Lufthansa, con Estados Unidos a través de American Airlines para el mercado migrante. Y estos dos factores, la aviación ejecutiva y la aviación de carga, pueden desconcentrar de inmediato, sacarse de la Ciudad de México, y quien quiera volar en este aeropuerto capitalino, pues tenga que pagar una tarifa diferenciada.
Ya. precisamente para estimular otros aeropuertos. ¿Y a qué voy con esto? A tu pregunta anterior también, Pascal, muy interesante, por cierto, que es cómo hacer que los aeropuertos sean productivos. Precisamente tener un sistema de aeropuertos, un sistema complementario de aeropuertos que no tenemos como en otros países, en Londres, en París, en Nueva York, en ciudades de grandes países tienen un sistema complementario de aeropuertos. Mientras no tengamos eso y tengamos aeropuertos compitiendo entre sí por los mismos destinos, como se ve va a pasar con Santa Lucía y el Benito Juárez, pues tendremos una competencia que después nos llevará a futuros inciertos, como sucedió con Toluca, con las aerolíneas que recién iniciaron operaciones en el 2006. ¿A quiénes me refiero? Interjet, Polaris y Viva Aerobús, que dos de ellas ya salieron de ahí y obviamente el mercado fue atendido precisamente en virtud de que la Ciudad de México es donde se concentra la mayor parte del mercado. Ojalá no quede subutilizada esta terminal Felipe Ángeles, que pues podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar, como dices, podemos sujetarnos a criterios, a opiniones, pero aquí de lo que se trata es de la seguridad, uno, de la certidumbre en las inversiones, dos, y tercero, desarrollar, aprovechar esta área de oportunidad para desarrollar un sistema de aeropuertos eficiente, que todo esto conlleva a redundar en un beneficio para el crecimiento sostenido del país. Fernando, tengo que hacer una pausa obligada. Me gustaría preguntarte algunas cosas más. ¿Podrías esperarme un par de minutos, si eres tan amable? Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos enseguida con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Estamos hablando del aeropuerto que comenzó operaciones ayer y se inauguró formalmente, el aeropuerto Felipe Ángeles. Regresamos enseguida. Per. Estás escuchando Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. Con 41 estamos conversando con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Fernando, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es el punto de equilibrio de esta nueva terminal para poder ser rentable? Habían anunciado que llegarían a una meta de 20 millones de pasajeros en la primera etapa. Ahora, pues pretenden al parecer bajarla porque precisamente con los números que están anunciando, el número de vuelos en el que inauguraron ayer el aeropuerto y más las aerolíneas y sus rutas que incorporaron, pues difícilmente podrían llegar a 2 billones. Esto lo digo precisamente no porque en la lógica de hay quienes defienden la ultranza, ese tipo de proyectos, y tampoco estoy en contra de él, simplemente señalamos errores como áreas de oportunidad para que puedan mejorar y dar certidumbre al correcto desarrollo y aplicación del presupuesto. Aquí de lo que se trata es precisamente de tener el cuidado de atender cómo se va a recuperar cada peso invertido. Y hablo de un concepto de rentabilidad o de viabilidad que poco entienden los administradores o los funcionarios públicos, porque ellos están momentáneamente y se van cuando termina el cargo. Los que nos quedamos somos los ciudadanos que pagamos impuestos, que somos usuarios del servicio y tenemos que padecer múltiples errores o descuidos que se emprenden, no nada más en este sexenio, en sexenios anteriores. Sí. Y obviamente el punto de equilibrio de este aeropuerto podría ser precisamente el desfogue, o sea, completar dos objetivos. Uno, lograr el punto de equilibrio a través del desfogue de la desconcentración o resolver la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez, que es 30 millones de pasajeros. Si nos vamos a las cifras, te decía, de 2021, tenemos 36 millones de pasajeros movilizados, 12 millones al menos debería de ser la cifra ideal. Si nos vamos a las cifras pre-pandemia, Pascal, tenemos registrados 50 millones de pasajeros. Esto es que tendría que ser algo así como 17 millones de pasajeros al menos para completar ese 30%. Sí, habrá algunos que me digan, no, es que es muy ambicioso el proyecto. No es que yo sea el que propone esto, es que a la luz de la saturación por cuestiones de seguridad aérea, es urgente atenderlo de esa forma. Y obviamente
los recursos, si bien no, al parecer, pareciera que no le cuestan al pueblo, pues en realidad son recursos públicos del erario federal, del erario público federal, y obviamente hay que cuidar cada centavo para que tenga un significado, un porqué, un propósito, y no se convierta en un elefante blanco posteriormente por el desaprovechamiento de las instalaciones. Tenemos ejemplos múltiples, ¿eh? Como Toluca, Tenemos 58 aeropuertos comerciales en el país y muchos de ellos están subutilizados. Toluca, por ejemplo, no ha sido lo que se esperaba que fuera y creo que tiene mucho que ver pues, con la demanda, ¿no? Así es. Empezaron con incentivos en ese aeropuerto para aplicar, para que las aerolíneas se estimularan a volar allá. Se inventaron encuestas diciendo que la mayor parte de los usuarios del transporte aéreo provenían de la zona poniente de la ciudad, Polanco, del Valle, etcétera, etcétera. No sé si recuerden eso. Sí, cómo no. Y después se comprobó que no era cierto. Obviamente, en cuanto terminaron los incentivos, los apoyos, los créditos, desaparecieron esas rutas y aprovecharon la coyuntura de Mexicana para venirse a la Ciudad de México, porque es donde se encuentra el mercado. Y obviamente el pasajero también decidió eso, porque una vez que vas a Toluca y pierdes tu vuelo porque llegaste tarde, porque cancelaron, por lo que sea, no tienes forma de conectar a otro vuelo con otra opción. Obviamente en el mercado, el de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, pues sí hay esa opción. Y lo que pretendes resolver con el transporte aéreo son dos cosas, principalmente vuelas por rapidez y por seguridad. Entonces, si no tienes uno de estos dos factores, obviamente el mercado decide, se mueve y tiene otras opciones de resolver las cosas. Ojalá Toluca no sea el ejemplo, pero precisamente estamos apuntando hacia allá. Toluca llegó a manejar 2 millones de pasajeros con estas aerolíneas en sus mejores épocas y ahora no maneja más que 100,000 pasajeros al año. Puebla es un ejemplo también similar. Y de ahí nos podemos ir ganando otros aeropuertos. Yo sé que no es culpa de este sexenio, el sexenio actual puede tener pues buenos propósitos quizás, pero hay que saberlos aplicar y sobre todo saber rodearse de gente que tenga experiencia en este sector, porque hay muchos que solamente han sacado provecho precisamente con la realización de proyectos inviables o que fueron analizados anteriormente con sus desventajas y sus ventajas. Al menos que sepan en qué suelo están pisando para precisamente corregir el rumbo y tomar las previsiones, porque corregir las cosas ya una vez inaugurado, por ejemplo, el aeropuerto, pues será muy complicado hacerlo. Claro, cuesta mucho trabajo, pero se pudo haber evitado. Precisamente de eso se trata, de cuidar la viabilidad de las inversiones, Sí. para que después los costos adicionales no empeoren las cosas. Fernando, me quedan 2 minutos, pero quiero preguntarte también si consideras un error haber iniciado operaciones en este aeropuerto sin haber terminado pues, las vialidades, la posibilidad de llegar por tren, este tipo pues, de facilidades para los pasajeros. Todas esas obras complementarias pudieron haberse terminado en tiempo y forma, hubiera sido ideal para precisamente cerrar este círculo productivo y no enfrentar problemas. No era necesario establecer una fecha pues fatal, o sea, sí. El 21 de marzo, pues hubiera sido padre que coincidiera con eso, pero era más importante, creo, es más importante por la derrama económica que genera y el temor de utilizar una infraestructura incompleta, pérdida de tiempo, costos adicionales, etcétera, etcétera. Todo eso se puede resolver y se irá resolviendo, pero ¿qué necesidad hay de resolver las cosas sobre la marcha? Y esto lo apunto, y qué bueno que lo señalas, Pascal, porque también puede ser un síntoma de lo que podría ocurrir con otros proyectos emblemáticos que hay ahora en curso en el país y que se estrenarán seguramente en los próximos meses, en los próximos años, y que también tiene que ver con la aplicación correcta de presupuestos y la administración en tiempo y forma de los proyectos. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, a tus órdenes. Gracias, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico.